Queridas profesoras y profesores participantes en el Foro Nacional Virtual que coordina la Universidad de Antioquia a través del Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías. Es para mí un honor poder compartir este espacio de reflexión con un colectivo profesional muy comprometido en la mejora de la sociedad colombiana. Y en ese sentido, pues voy a intentar transmitirles algunas reflexiones que puedan ayudarnos a mejorar los procesos de diseño y desarrollo de materiales didácticos en formatos digitales. En primer lugar, quisiera presentarme. Me llamo José Antonio Ortega Carrillo, soy profesor titular de Tecnología Educativa en la Universidad de Granada, una universidad casi con 5 siglos de historia que combina tradición y modernidad. Y en ese sentido, pues he tenido la suerte de ser invitado por la Universidad de Antioquia a realizar actividades docentes y a la vez participar en este primer foro virtual. Voy a apoyar mi intervención en un pequeño conjunto de diapositivas porque la temática que vamos a abordar es cómo las reglas, las leyes de la percepción visual deben tenerse en cuenta cuando creamos o diseñamos pantallas en los materiales didácticos de aprendizaje. Es frecuente que los profesores nos lancemos a la aventura de producir material didáctico artesanal. Afortunadamente, los programas informáticos son cada vez más amigables y permiten que quienes incluso saben poca informática se conviertan en diestros generadores de material didáctico. Pues bien, he titulado mi reflexión Percepción visual y construcción de materiales tecnológico-didácticos, una visión desde las leyes de la Gestalt. El fenómeno de la percepción visual es un fenómeno no muy conocido por el profesorado, hasta el punto que los estudios de psicología de la Gestalt tienen un siglo de historia. Fue Max Wertheimer en el año 1912 en el que ya empezó a formular las reglas, las leyes por las cuales percibimos estímulos visuales. Y sobre todo, él descubrió la organización figura-fondo, es decir, cuando percibimos una pantalla, cuando leemos una pantalla, lo primero que hacemos es discriminar figura de fondo. Pues bien, la pantalla siempre tendrá una capacidad de construir un mundo, un espacio concebido para pensar, sentir, pero sobre todo para crear y reinventar. Precisamente desde esa perspectiva, la pantalla puede ser concebida como un cuadro. Ese cuadro puede estar realmente saturado cuando hay muchos objetos. Esa es una de las primeras cuestiones sobre las que les quiero llamar la atención. El número de estímulos que deben estar presentes en una pantalla no debe superar el umbral de la atención, lo que llaman los psicólogos la percepción, el umbral de percepción máxima. Llenar una pantalla de estímulos es atiborrar la pantalla de información. Es preferible hacer 2 pantallas, 3 pantallas, diluir el número de estímulos para evitar esa sensación de cansancio, esa sensación de sobreabundancia de información que en muchos materiales didácticos es frecuente.
Podemos mirar la pantalla de tres maneras. La imagen de la pantalla es una cita visual del espacio real. Es una llamada de atención del espacio real. Pero también es una cita visual de un plano mirado de cerca y mirado de frente. Y en tercer lugar, es una cita de un espacio abstracto cualitativo que solo es posible como una mera representación. Entendiendo estas tres dimensiones del concepto pantalla, un autor colombiano, Hernando Rincón, publicó un bello libro que les invito a releer y que hablaba precisamente sobre la pantalla. Él lo publicó en el año 2001, pero yo creo que sus reflexiones no han perdido ni un ápice de actualidad. Lo primero que nos planteamos cuando elaboramos un material didáctico es cuál va a ser el contenido y el formato de ese material didáctico. En el gráfico que les planteo hablo de las etapas de guionización de un material didáctico. Determinar el tema, definir claramente las características de los destinatarios de ese material, concretar los objetivos y, sobre todo, adecuarlo al contexto donde vamos a utilizar ese material. El viejo mito de construir materiales polivalentes, utilizables en cualquier contexto, es, sin duda, un tema delicado. Hoy optamos por hacer materiales que podamos adaptar a cada uno de los contextos donde puedan ser utilizados. Una vez que hemos determinado el tema, los destinatarios, los objetivos y el contexto, hemos de decidir los subtemas. Es decir, la trama conceptual básica y emocional básica, insisto mucho en emocional, porque los materiales multimedia no solamente tienen la capacidad de transmitir ideas, tienen la capacidad de transmitir emociones. Y nos educamos no solo con las ideas, sino también con las emociones. Por tanto, subtemas y estructura organizativa, tanto de las ideas que vamos a transmitir, como de las emociones que van a acompañar a esas ideas. El siguiente paso sería generar el guión literario, es decir, formalizar de alguna manera los contenidos que queremos ofrecer en ese material didáctico. Pero tenemos que pensar que el guión literario no es solo el guión de las ideas escritas. Los textos visuales, las imágenes, son un potente medio, un potente vehículo para comunicar ideas y sentimientos. Y ahí les hago una nueva llamada de atención. Tenemos una excesiva obsesión por el texto escrito y olvidamos en muchos casos las imágenes. O bien no acudimos a ellas, o sencillamente a veces utilizamos aquella primera imagen que nos cae en las manos, sin cuidar que realmente esa imagen, en ciertas ocasiones, transmita todo aquello que queremos transmitir con ese texto visual. Por tanto, yo les invito a que tengan un especial cuidado cuando seleccionan las imágenes o producen las imágenes que vamos a utilizar en el texto y que vamos a utilizar en las pantallas, en ese material que estamos trabajando, que estamos generando, que estamos proyectando. Y posteriormente hablaríamos del guión técnico. El guión técnico, aunque la palabra pueda ser un poco preocupante, pueda ser un tanto invasiva, no es algo que hagan los técnicos, es algo que podemos hacer cualquiera de nosotros, cualquier docente, porque hoy realmente los conocimientos que necesitamos para hacer un guión técnico no son excesivamente complejos. Tendríamos que hacer un guión técnico de la imagen. En caso de que incluyamos vídeos, pequeñas secuencias de vídeo, tendríamos que decidir el plano, el movimiento, la duración, las transiciones y la iluminación. Es frecuente hoy en los materiales didácticos, en las pantallas, incluir secuencias de vídeo que podemos producir nosotros mismos o que podemos tomar de algún repositorio, como por ejemplo YouTube u otros repositorios, Vimeo, que puedan existir disponibles en la red. Pero también no podemos olvidar el sonido. Uno de los grandes elementos
ausentes en los materiales didácticos es el sonido, la voz. Seducir con la voz, seducir con esa palabra enfatizada en una locución bien hecha, pero sobre todo combinar a veces el sonido con la música, esa música de fondo que acompaña, que resalta, que rememora, que ayuda a que el texto se cargue de emotividad, que ayuda a que el texto aumente su capacidad de impacto sobre el sujeto que visualiza y que escucha la pantalla. Por tanto, queridas profesoras y profesores de este lindo país de Colombia, cuidemos mucho el proceso de guionización. Yo les digo siempre a mis alumnos que es preferible invertir más tiempo en la guionización y menos tiempo en la producción. Un buen guión es garantía de éxito en la producción. Un mal guión difícilmente puede ser mejorado en el mecanismo de producción. Hecha esta reflexión inicial, vamos a comenzar a pensar conjuntamente cómo las leyes de la Gestalt, las leyes que regulan nuestra percepción visual, pueden y deben estar presentes a la hora de diseñar pantallas, bien de transparencias proyectables, bien de enseñanza a distancia a través de plataformas de teleformación o sencillamente transparencias que puedan ser en cualquier momento incluso impresas. La primera de las leyes es la ley de la similaridad. El dibujo de la parte inferior de la pantalla muestra precisamente cómo esas barras verticales se agrupan por similaridad. Los elementos que componen una pantalla se atraen mutuamente por sus relaciones de igualdad. En este caso estamos hablando de relaciones de igualdad de forma y de tamaño, pero sobre todo de forma. Las figuras y las unidades de contenido textual tienden a agruparse, por tanto, cuando existen cierta similitud de colores, de tamaños, de direcciones o de formas. Es decir, nuestro mecanismo perceptivo tiende a crear unidades, grupos informativos. Desde que el ser humano está en la faz de la tierra, contemplaba el cielo. Y cuando contemplaba el cielo veía las estrellas y se negaba a percibirlas como elementos inconexos. Y descubrió que las estrellas formaban imágenes, se agrupaban. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Sagitario, no fueron sino agrupaciones de estímulos visuales, de estrellas, de puntos de luz que el ser humano relacionó, otorgándole forma de pez, de centauro o de cangrejo. Es esa ley de la similaridad la que nos permite que el alumno, cuando ve una pantalla, agrupe los estímulos y empiece a recrear fantasías, imágenes, ilusiones de esas agrupaciones de estímulos. Y no podemos perder la oportunidad de que cuando el alumno agrupa inconscientemente esos estímulos, realmente sea un acicate para desarrollar su propia creatividad. Esta es una metáfora visual que yo utilizo mucho en clase. Es una metáfora visual donde un grupo de marionetas son movidas por una gran marioneta superior, por un gran manipulador. Es una imagen donde aparece reflejada la ley de la similaridad. Los tres estímulos son marionetas, dos de cuerpo entero y la tercera de medio cuerpo. Pero evidentemente uno, cuando percibe esa imagen, al margen de notar las nubes, sobre todo percibe tres unidades de contenido visual simbólico que tienen forma de marionetas. La ley de similaridad nos ha ayudado a percibir estas tres unidades de contenido y la relación, en este caso, semántica de estas tres unidades de contenido. La siguiente ley que les quiero hacer reflexionar es la ley de la proximidad. Antes decíamos que los estímulos se organizan por similaridad. Ahora vamos a ver que los estímulos también se organizan y se perciben por agrupamientos según la proximidad. La imagen de la parte inferior de la pantalla muestra cómo en las dos esquinas se han agrupado los estímulos. La distribución espacial de las unidades de contenido perceptivo es muy importante a la hora de dar importancia a los significados y a las emociones que generan
esos contenidos perceptivos. Por tanto, ley de similaridad y ley de proximidad. Leyes que en muchos casos van unidas. Cuando organizamos los estímulos en las pantallas debemos tenerlas en cuenta casi a la par. Vean una linda imagen. Es una imagen que ustedes podrán mirar y comprobar que se trata de una imagen alucinatoria. Dependiendo de donde pongan ustedes su mirada, estarán en la parte de arriba de esa azotea o en la parte de abajo de esa azotea. Es una imagen que está construida para que el visualizador se posicione en el lugar que les sea más cómodo. Inténtenlo. Mírenla desde arriba, verán que están en la parte alta, o mírenla en la parte de abajo y verán que están mucho más abajo, que están realmente en la parte profunda de ese patio rodeado de pequeñas columnas. Es una imagen que nos indica cómo la percepción es una herramienta muy valiosa a la hora de producir fantasías, a la hora de producir y de resaltar la imaginación, a fin de cuentas, a la hora de inducir pensamientos creativos, pensamientos reflexivos, pero sobre todo pensamientos que producen en muchos casos el vuelo del espíritu, el vuelo de la imaginación, el vuelo de la inteligencia. La tercera ley que les quiero traer a colación es la ley de la totalidad. Todo posee significación que no siempre coincide con la suma de las partes. Ustedes ven en la parte inferior un triángulo y un rectángulo, pero realmente no lo perciben como un triángulo y un rectángulo, lo perciben como una flecha orientada hacia la izquierda. Triángulo y rectángulo dejan de ser unidades independientes y se convierten aquí en una unidad semántica, en una unidad capaz de dirigir la mirada, es una flecha, o de dirigir las emociones y los sentimientos, es una flecha. Una composición visual, por tanto, se percibe en muchas ocasiones como un todo estructurado. Necesitamos encontrar respuesta significativa a los elementos y en este caso ver que la flecha nos marca una dirección, un sendero, un camino, nos da tranquilidad. Necesitamos en la vida ser guiados por flechas, tener direcciones claras, tener objetivos claros, saber de dónde vengo y a dónde voy. Y eso la percepción visual lo puede favorecer si utilizamos claramente las posibilidades creativas de esta ley de la totalidad. Fíjense curiosamente en esta imagen. Díganme qué vieron. ¿Vieron un grupo de flechas amarillas orientadas hacia la izquierda o vieron una serie de flechas verdes orientadas hacia la derecha? Dependiendo del punto de vista del visualizador, uno va a estar orientado hacia la derecha o orientado hacia la izquierda. Vean, por tanto, la magia de la percepción. Vean, por tanto, cómo cuando somos capaces de seleccionar bien los estímulos en una pantalla, podemos estar permitiéndole al visualizador que se recree en la pantalla, que disfrute en la pantalla, no solamente que aprenda información en la pantalla, sino que se emocione profundamente con el contenido de la pantalla. Pero a veces la percepción nos juega malas pasadas. Aquí tenemos un caso. Es lo que llamó Meyer una ilusión óptica. Una ilusión óptica demuestra que nuestro aparato perceptivo no es preciso, que nuestro aparato perceptivo a veces puede sufrir engaños, puede sufrir algún tipo de ambigüedades. Si miramos esa flecha dividida por la mitad, y yo les pregunto, ¿cuál de los dos fragmentos de la flecha son más prolongados? Y ustedes me dirán, el de la derecha, sin duda. El trozo de la flecha de la derecha es más largo en el espacio. Pues no, es exactamente igual que el trozo de la izquierda. Nuestra percepción nos jugó una mala pasada, nos engañó. Quisimos medir la distancia visualmente, pero la distribución de lo cóncavo y lo convexo nos engañó. Nos hizo, sencillamente, caer en el error. Los dos fragmentos son iguales. Si los midiéramos con una regla, con un metro, veríamos que son iguales. En cambio, todos podemos afirmar que el fragmento de la derecha es más largo, más prolongado que el fragmento de la izquierda. Vean, por tanto, cómo también nuestra percepción, que tiene una gran capacidad de percibir rápidamente gran cantidad de estímulos, a veces no es precisa,
a veces es un tanto ambigua y un tanto difusa. Veamos este círculo. Es un círculo con unas flechas hacia afuera. Es un círculo que parece expandirse. El hecho de haberlo rodeado de una corona de flechas hace que parece como que el círculo se agranda. En cambio, comparémoslo con ese mismo círculo, que ahora las flechas están hacia el interior. Esas flechas parece que realmente lo constriñen, lo contraen. Si vemos los dos círculos, veremos que al final son iguales. Pero aquí tenemos otro ejemplo de cómo nuestra percepción no es exacta, que cómo nuestra percepción a veces es engañosa. Solamente bastará fijar la mirada hacia adentro o hacia afuera para ver que el círculo se expande o el círculo se contrae. Por tanto, recuerden, las zonas cóncavas tienden a empequeñecerse y las zonas convexas tienden a agrandarse. Es la síntesis de este pequeño juego perceptivo que les he hecho en este último minuto. Seguro que les resultó y les interesó. Continuemos disfrutando con la percepción. La ley de la dialéctica. La ley de la dialéctica nos traslada a un universo apasionante. Para identificar una figura es necesario separarla claramente del fondo. A veces elaboramos pantallas y el fondo compite con la figura. Utilizamos fondos con ladrillos, con follaje, con dibujos pequeños, y nos damos cuenta que esos fondos compiten con la figura. Uno no sabe realmente si lo que tiene que mirar es la figura o tiene que mirar el fondo. Es uno de los errores más frecuentes que cometemos cuando diseñamos pantallas de aprendizaje. Hacer que el fondo compita con la figura. No debe ser así. La figura debe tener mayor fuerza perceptiva y el fondo, en todo caso, tiene que acompañarla para resaltarla, pero nunca para empobrecerla, pero nunca para quitarle capacidad de captar la atención y de transmitir información. La figura se destaca, por tanto, por su contorno y es la más cercana a nosotros, por tanto, es la más afectiva. El fondo es el más lejano, es el más frío, pero la figura siempre nos interpela emocionalmente. Es importante, por tanto, que utilicemos planos, imágenes de cercanía, imágenes donde el visualizador ve que la persona o el objeto que es figura le llega no solamente desde el punto de vista visual, sino desde el punto de vista emocional. La figura es cercana y la cercanía es siempre calidez, es siempre amabilidad, es siempre afectividad. Fíjense en esta bellísima imagen, en este lindo paisaje nevado. Ustedes ya han descubierto que en ese paisaje nevado hay muchas figuras de caballos. Hay exactamente 6 figuras de caballos. Solamente tienen que discriminar entre figura y fondo. Solamente tienen que darse cuenta que la nieve y las manchas de tierra no solamente corresponden a ese espacio nevado, a ese espacio de ese pico nevado, sino que el visualizador camufló unas imágenes, unos lindos caballos en el fondo. Por tanto, nosotros debemos aprovechar nuestro papel docente para que nuestro alumnado mejore su capacidad de discriminación figura-fondo. Cuanto más facilidad tenga el alumnado para discriminar la percepción figura-fondo, más fácilmente obtendrá la información de nuestras pantallas educativas y, sobre todo, más gozará descubriendo y deleitándose con los mensajes, tanto presentes como latentes, de las imágenes. Vean otro ejemplo. ¿Qué vieron? ¿Vieron realmente a un esquimal o vieron la cara de un guerrero maya? Dependiendo del punto de vista, veremos a un guerrero esquimal de espaldas o a la cara de un guerrero maya. Estamos hablando de imágenes donde la percepción está muy equilibrada, pero el visualizador entrenado rápidamente percibe que hay 2 posibilidades: ver a ese guerrero maya mirando al frente o ver a ese esquimal recogido de espaldas. Son ejemplos claros
de cómo, evidentemente, la percepción figura-fondo es importante. ¿Y aquí qué vimos? ¿Vieron a un saxofonista o vieron el lindo rostro de una bella mujer colombiana? Otro ejemplo claro de cómo en este caso incluso el color del fondo, el color morado del fondo, nos ayudó a ver o el saxofonista o la cara de la mujer. Posiblemente muchos de ustedes vieran en primer lugar al saxofonista y otros vieran en primer lugar la cara de la mujer. Por tanto, vean cómo la percepción es educable. Vamos a deleitarnos con otro ejemplo. Y ese otro ejemplo nos dice que las imágenes que se acompañan realmente, en donde los elementos de un tamaño son acompañados de otros elementos, realmente a veces nos juegan malas pasadas. Observemos el círculo de color morado. Ese círculo es engrandecido por una corona de círculos de perlas de color anaranjado. En este otro caso es al revés. Hemos agrandado el tamaño de los círculos anaranjados. En cambio, el círculo morado es del mismo tamaño, pero se ha empequeñecido. Vean cómo nuestra percepción, una vez más, no es perfecta, no es precisa. Cómo, dependiendo de los estímulos circundantes, podemos agrandar o empequeñecer el estímulo central. Cómo podemos resaltar la información o minimizar el efecto emocional de la información. Ahí tenemos los dos ejemplos juntos. Ahora podrán comprobar que efectivamente los dos círculos morados son iguales, pero antes era imposible. Todos diríamos que el círculo morado acompañado de la corona de círculos pequeños es sin duda mucho más grande que el otro. En este caso tenemos otro elemento claro. ¿Cuál de las dos imágenes son más grandes? En percepción aprendimos que lo horizontal se contrae y lo vertical se expande. Por tanto, esos dos fragmentos, parece que el fragmento vertical, parece que el rectángulo vertical se expande. Son realmente iguales de tamaño, pero nuestra percepción nos ayuda, realmente nos indica que el horizontal se ha contraído, es más pequeño, y el vertical se ha engrandecido, es más grande. Otra de las leyes que les quiero traer a colación es la ley del cierre. Necesitamos completar las figuras, necesitamos acabar las imágenes. Cuando una imagen está incompleta, la fantaseamos, la completamos, la reconstruimos. Necesitamos ver las imágenes completas. Y esto es muy importante, porque a veces nos interesa poner en las pantallas imágenes incompletas para llamar la atención, para aumentar la capacidad motivacional. Yo siempre les digo a mis alumnos que una persona de espaldas incompleta es más interesante que una persona completa y de frente. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver realmente cómo la ley del cierre tiene unas enormes posibilidades para transmitir información, pero sobre todo para situar al visualizador en una actitud activa, en una actitud comprometida, en una actitud de reconstruir la información que falta, en una actitud de recomponer la parte de información que hemos ocultado para que él la reinvente, para que él de alguna manera la reconstruya. Veamos este estímulo visual. Un perfume, una mujer, una orquídea, una serpiente y un pedestal formado por los dedos entrecruzados que soportan y hacen que ascienda ese perfume. Vean cómo el perfume se ha marcado con los colores del sol. Es un pequeño disco solar que resalta sobre el pecho de la mujer. Y vean cómo los labios rojos y la orquídea generan similaridad. Vean, por tanto, cómo aquí
el diseñador publicitario utilizó mágicamente las leyes de la percepción visual que yo les acabo de enunciar. Cómo hay pocos estímulos, cómo los estímulos están muy bien organizados, cómo la estética de las luces y las sombras se hizo una conjunción perfecta para encontrarnos un mensaje atractivo. Fiji, el perfume de los paraísos reencontrados. Cómo el perfume nos lleva a ese paraíso reencontrado, a ese momento anhelado, como el publicista nos traslada a una fantasía. Y para eso utiliza símbolos muy potentes: la serpiente, el símbolo de la tentación, el sol, la orquídea y esa mujer con rasgos orientales, aparentemente bella pero incompleta, para que nosotros la completemos, para que nosotros le pongamos ojos, para que nosotros le pongamos pechos, para que nosotros le pongamos brazos y piernas. Mostró lo justo y ocultó el resto. El visualizador lo reconstruye, lo fantasea, lo imagina. Ese es el poder de mostrar las imágenes fragmentadas, las imágenes parciales. Ley de la simplicidad o de la pregnancia. Una figura siempre tiene mayor pregnancia que el fondo. La fuerza de la forma ayuda a que recordemos esa forma. Por eso no debemos poner muchas formas, muchos estímulos en una pantalla, porque cuando ponemos muchos estímulos, esa ley de la simplicidad o de la pregnancia queda debilitada. Yo siempre digo que en una pantalla no debe haber más de 2 o 3 estímulos, como mucho, y en casos excepcionales 4, porque así aprovechamos esa fuerza que tienen los estímulos para ser recordados. Linda imagen, ¿verdad? Tierna imagen. No sé si llegaron a percibir cómo ese león marino abraza en su seno a ese dulce osito blanco de las nieves. Percepción, figura, fondo. Pocos estímulos, 3 estímulos: las montañas, el león marino y ese dulce y tierno osito de las nieves. Es un ejemplo claro de cómo una pantalla se puede organizar con pocos estímulos, bien organizados, con intensidades cromáticas adecuadas, con simplicidad, para que recordemos siempre la ternura de ese león marino que acogió en su seno a ese cachorro de oso de las nieves. Este es otro ejemplo típico. Ustedes pueden ver que están por encima de la ventana o por debajo de la ventana. De esa ventana donde Romeo esperaba a Julieta, de esa ventana donde se producían aquellos encuentros amorosos que la literatura tanto recreó y con los que todos nos hemos deleitado. Esa ventana llena de yedras, adornada de un frontón triangular bellísimo. ¿Estamos arriba o estamos abajo de la ventana? Ley de la memoria. Las formas y las figuras adquieren mayor fuerza cuando se presentan repetidamente. Repetir significa recordar, significa reforzar el aprendizaje. Repetir estímulos significa que cada uno de esos estímulos se queda grabado como una chispa eléctrica en nuestra memoria visual, en nuestra memoria auditiva o en nuestra memoria a corto o a largo plazo. Esa ley de la memoria es muy importante. Repitamos los estímulos sin llegar a ser machacones en un contexto visual cuando sea necesario. Esta bella imagen pone de manifiesto cómo podemos crear sensación de movimiento inmóvil, cómo realmente esos 4 túneles nos invitan a mirar hacia adentro o a mirar hacia afuera. Movimiento inmóvil, juego perceptivo, el poder evocador de la percepción. Y en este caso, fíjense, cuando uno mira de frente
y con atención esos frijoles de color morado vibran, se insinúan, ondulan como una bandera. La combinación mágica del color rojo con el color morado y con la sombra blanca y la distribución espacial hace que perceptivamente la imagen vibre, la imagen se contonee, la imagen sea realmente ondulante. Ese movimiento inmóvil que ha creado el perceptor utilizando adecuadamente los estímulos. Bella imagen. Intenten discriminar figura a fondo. Vean cómo la frente es un elefante, cómo los pómulos son una tortuga y un caballo, cómo el cuello es un oso y un canguro. Vean, por tanto, cómo realmente este tipo de imágenes ayudan a educar perceptivamente, ayudan a que nuestros alumnos capten mejor la información y disfruten emocionalmente y afectivamente mejor con la información visual. Bien, supongo que les estará resultando interesante el recorrido por la ley de la percepción. Ya nos queda muy poco. Hablamos ahora de la ley de la concentración. Cuando los elementos se organizan alrededor de un punto o de una zona, adquieren un mayor peso visual, atraen más la atención. Por tanto, a partir de ahora, cuidaremos mucho cómo distribuimos espacialmente los elementos en el espacio visual de la pantalla, tanto si es proyectable como si es visualizable o imprimible. Ley de la concentración, ley que nos invita a cuidar muy bien si situamos las imágenes cerca del eje de simetría o las alejamos del eje de simetría. Cuanto más las alejemos del eje de simetría, más tensión visual generarán. Cuanto más cerca estén del eje de simetría, menos tensión visual e interés generarán. Ley de la concentración. Vean esta bellísima imagen. Vean cómo, en este caso, también se produce un movimiento. Cómo, cuando miramos la imagen, nos sumergimos hacia la profundidad hermosa de ese túnel estrellado que nos lleva a la fantasía de esa estrella armónica, lúcida, de efectos combinados del morado con el verde, con ese verde intenso, brillante, luminoso, que hace que esta imagen pueda provocar en nosotros cualquier tipo de fantasía, cualquier tipo de recuerdo. Si la acompañamos además de una música elegante, puede ser un auténtico placer para los sentidos. Y ley de la continuidad. Las figuras y los párrafos se organizan espacialmente generando direcciones visuales que orientan la mirada. Ley de la fuerza. Los recorridos visuales que generan la organización espacial de los contenidos son especialmente interesantes porque hacen que el visualizador vaya directamente a buscar la información donde está la parte importante. Determinaremos, por tanto, en una pantalla cuáles son las zonas de información principal y las zonas de información secundaria, cuáles son los centros de interés visual y cómo los recorridos de la mirada tienen que orientarnos hacia esos centros de interés visual. Este es un ejemplo de imagen donde la distribución de los estímulos es suficientemente intensa. Y ya vamos a ir hacia realmente el momento de resumen, de síntesis de la conferencia. Todos estos ejemplos que les estoy poniendo son ejemplos de cómo podemos jugar con la percepción visual, con los colores, con las formas, con los estímulos, utilizando estas leyes y creando no solamente lugares de información, sino también lugares de fantasía, lugares de ensueño, lugares, pantallas, donde la creatividad se desarrolla grandemente. Y llegamos a la ley del contraste. Una figura resalta cuando contrasta del fondo. El contraste puede ser por color, puede ser por sombra, por luz, puede ser por textura. Y aquí les invito a que cuando hagan imágenes cuiden mucho la iluminación. Eviten la iluminación del flash. El flash siempre produce en las fotografías iluminaciones planas. Utilicen la iluminación lateral, la iluminación de una ventana, la iluminación
de una puerta. Son iluminaciones mucho más moderadoras, son unas iluminaciones mucho más afectivas que las iluminaciones frontales del flash. Cuiden mucho el contraste de color, contraste de textura, contraste del fondo y sobre todo el contraste de la luz, que es la gran generadora de magia en las imágenes. La luz produce la magia de las emociones. Aquí tenemos un caso claro de cómo el contraste del fondo con la figura es totalmente alucinatorio, es totalmente increíble. Y vean, por ejemplo, cómo, y ya termino, hay contrastes que debemos de evitar a toda costa en una pantalla. Por ejemplo, cuando sobre un color verde marcamos letras en un color rojo, se produce una enorme competencia. No es una combinación adecuada. Tampoco es adecuada la contraria. El rojo en este caso invade al verde, dificulta la percepción de ese texto. O en este caso todavía peor, el verde parece como si se hubiera fagocitado al gris. Son combinaciones poco aconsejables, son combinaciones de fondo que debemos evitar a toda costa cuando diseñamos pantallas. Igual pasa si hacemos lo contrario. En este caso, el gris absorbe con un efecto posimagen al verde. Son combinaciones evitables a toda costa. En cambio, veamos, por ejemplo, combinaciones mucho más atractivas. El amarillo luminoso sobre el rojo oscuro. Aquí, letra, figura y fondo se armonizan. Aquí el rojo intenso lo que hace es resaltar la luminosidad del amarillo solar. O vean, por ejemplo, si le añadimos una sombra, una ligera sombra, cómo la capacidad de percepción de la figura fondo gana más. Amarillo solar, negro de fondo y rojo purpúreo para resaltarlo. Vean, por tanto, como las primeras combinaciones eran combinaciones evitables y como estas son combinaciones totalmente favorables. Vean, por ejemplo, otro caso, verde oscuro sobre verde claro. Combinación figura-fondo muy visual, o negro sobre blanco, donde el blanco se expande, las letras de blanco se expanden sobre el propio negro. Pero también cuidemos, ya con ello termino, el tema de la legibilidad de los textos. ¿Qué tipo de letra utilizar cuando vamos a trabajar pantallas de proyección o pantallas de visualización? Hagamos algunos ejemplos. Vean, por ejemplo, estos tipos de letra. Son tipos de letra poco legibles, son tipos de letra de trazo curvo, son tipos de letra con descansillos, con sombrerillos, que son poco legibles. Vean cómo a medida que voy pasando diapositivas, los tipos de letras son más legibles. Por ejemplo, esa es poco legible, es una letra muy adornada, es una letra con demasiado retórica, con demasiado barroquismo. Son letras muy evitables en las pantallas, especialmente cuando se proyecta. Vamos a ir hacia letras más austeras, vamos a ir hacia letras realmente de trazo más claro. Por ejemplo, esta letra ya es más legible, es más austera, no tiene sombrerillos, es una letra más sencilla. Esta es una letra poco legible para pantallas. ¿Por qué? Porque es demasiado curva, tiene demasiados adornos, tiene demasiados énfasis. Vean esta, por ejemplo, es mucho más legible, es mucho más austera, es mucho más simple de percibir. Una letra muy poco legible en este caso. Y ahora vean cómo esta es mucho más legible. Con esto, sencillamente, quería aprovechar, pues, para realmente recordarles que la percepción visual es nuestra gran aliada para diseñar buenas pantallas, para diseñar buenos planos, para diseñar buenos estímulos visuales, para diseñar buenos cursos de enseñanza a distancia en entornos virtuales. Y cómo a veces la percepción visual es la gran olvidada. Yo espero que mis reflexiones les puedan servir y que podamos seguir trabajando en este primer Foro Nacional Virtual online en este tipo de experiencias y que, sobre todo, aprendamos haciendo, sobre todo, aprendamos divirtiéndonos cuando creamos materiales didácticos y, sobre todo, que le transmitamos a nuestros alumnos estas enseñanzas para que ellos también puedan ayudarnos a construir pantallas, a disfrutar con la percepción, a fin de cuentas, a disfrutar con esa comunicación visual que nos permite, que nos llega no solamente a la inteligencia, sino también al corazón. Y quiero terminar
esta conferencia con una frase de uno de mis grandes maestros, el profesor Federico Mayor Zaragoza, que fuera rector de mi universidad y director general de la UNESCO. Él decía: José Antonio, ninguna pantalla jamás podrá sustituir a un maestro, porque no hay mejor pedagogía que la del ejemplo y la del amor. Es verdad, maestro, es verdad que una pantalla nunca va a sustituir a un maestro, porque el amor y el ejemplo difícilmente lo transmiten las pantallas. Pero sí es verdad que si diseñamos pantallas claramente perfiladas y emocionalmente activas y atractivas, ese ejemplo y ese amor, aunque sea sutilmente, llegará a través de la pantalla. Muchas gracias y espero que podamos seguir compartiendo en este Foro Nacional Virtual enseñanzas y, sobre todo, experiencias valiosas en el apasionante mundo de la creación de materiales didácticos artesanales que tanto y también ha fomentado el grupo de investigación que dirige el profesor Octavio Henao. Estaremos en contacto en la red, podéis buscarme en Facebook, podéis buscarme en mi correo electrónico joseantonioortegacarrillo@gmail.com y, por supuesto, en Facebook o en Twenty, que es una forma fácil de podernos conectar. Ha sido un enorme placer. Gracias al Foro Nacional y gracias al equipo técnico que ha tenido la amabilidad de transmitir esta conexión.